de organismos que vivieron en ese medio acuático. La precipitación de este carbonato genera, a diferencia del yeso, cristales microscópicos pero muy abundantes que se acumulan formando una especie de barro, que puede incluir también restos de conchas y caparazones. La precipitación se produce por cambios en las condiciones físico-químicas del agua, es decir, por variaciones en parámetros como la temperatura, la salinidad, el pH, etc. Nos encontramos en la costa de Alicante, donde afloran diversos tipos de rocas sedimentarias detríticas. En la zona de Altea encontramos conglomerados formados por la sedimentación y compactación de cantos gruesos. ¿Por qué se encuentran aquí estos cantos sueltos en la orilla del mar? Porque el agua no ha tenido la suficiente energía para introducirlos mar adentro. Entonces, un conglomerado sería una roca con cantos como estos unidos entre sí. Si te fijas, Gea, en los conglomerados no solo hay cantos, sino que también hay un material detrítico de grano más fino, llamado matriz, que se introdujo entre los cantos y que hace de cemento, uniendo unos cantos a otros. Así, un conglomerado está formado por cantos y por matriz. Entendido. ¿Podemos ahora ver rocas detríticas de grano más fino? Sí, aquí en el Cabo de las Huertas se encuentra un afloramiento de rocas detríticas de grano medio, es decir, de areniscas. Es cierto, en esta roca se ven los cantos, pero son mucho más pequeños que los conglomerados. Además, están muy pegados unos a otros. Sí, Gea, aunque ahora no hablaremos de cantos, sino de granos. Estos granos se unen unos a otros durante los procesos de consolidación que ha sufrido la roca. El agua pasa a través de los poros que quedan entre los granos, formando minerales que van cementando unos granos con otros y así se forma la arenisca. El color de esta roca me recuerda al de la arena de la playa. Sí, es similar porque la mayoría de los granos, como en muchas playas, son de cuarzo, feldespato y calcita, todos ellos con colores claros. Volvemos ahora a Altea, donde vamos a ver el aspecto que tienen las rocas detríticas de grano más fino, es decir, las lutitas. Por mucho que me acerco, no veo los minerales que forman esta roca. Claro, no puedes verlos porque son minerales de la arcilla que tienen un tamaño tan pequeño que no puede verse salvo con microscopios muy potentes. Es verdad, me recuerda un poco a la arcilla de moldear que usamos en el colegio. Aquí, cuando baja la marea en los acantilados de Rodiles en Asturias, encontramos un afloramiento espectacular de las rocas sedimentarias químicas más abundantes, las calizas. Parece que en este sitio las rocas se ordenan en capas. Sí, la formación de esta caliza ha sido rítmica, es decir, primero se forma una capa de un color y después otra de un color más oscuro, repitiéndose el proceso muchas veces. No veo los minerales que forman esta roca. ¿Es porque la roca es muy oscura? Esta roca está formada principalmente por calcita, aunque los cristales son tan pequeños que no pueden observarse a simple vista. El color de la roca no es debido al tamaño de los cristales, sino a que tiene una cierta cantidad de materia orgánica en su interior que la da ese aspecto casi negro. Además, se ven algunas cosas blancas dentro de la roca. Estas figuras que ves son secciones de conchas fosilizadas, que forman parte de la propia caliza, ya que quedaron atrapadas cuando la roca aún no estaba consolidada en el fondo del mar. Por tanto, estás viendo una caliza con restos fósiles de organismos que vivieron hace muchos millones de años. Hasta aquí hemos visto distintos tipos de rocas sedimentarias. Las detríticas, con ejemplos de conglomerados, areniscas y lutitas, y las químicas, con las calizas que acabamos de ver. ¿Las rocas metamórficas se forman igual que las sedimentarias? No, Gea.
Las rocas metamórficas se forman mediante la transformación conocida como metamorfismo, de una roca preexistente que puede ser ígnea, sedimentaria o metamórfica. El metamorfismo conduce hacia importantes cambios de la roca original, tanto mineralógicos como texturales, derivados de la variación de la presión y la temperatura. Por tanto, la roca metamórfica final dependerá, por una parte, de las condiciones de presión y temperatura, y por otra, del tipo de roca original, lo que implica la existencia de una gran variedad de tipos de rocas metamórficas. En términos generales, las rocas metamórficas pueden dividirse en dos grandes grupos, en función del tipo de proceso que han sufrido, es decir, del tipo de metamorfismo, que puede ser regional o de contacto. Pero, ¿qué es eso del metamorfismo regional? El metamorfismo regional se denomina así porque afecta a grandes sectores de la corteza terrestre. Podemos considerar una roca sedimentaria de grano fino como una lutita, que se encuentra en la superficie de la placa litosférica oceánica y que poco a poco se introduce debajo de la placa continental. Los minerales arcillosos reaccionan frente al progresivo aumento de la presión y la temperatura, destruyéndose a la vez que se generan otros nuevos, más estables frente a las nuevas condiciones. Además, también cambia la textura de la roca, ya que los nuevos minerales que crecen se orientan en planos de aplastamiento, gracias a la presión litostática que ejerce el peso del continente. Esta orientación origina lo que se conoce como esquistosidad, que se manifiesta en la roca como superficies planas de rotura, muy evidentes en rocas similares a las pizarras. Bueno, pero me dijiste que había otro tipo de metamorfismo, ¿no? Sí, Gea. Aunque es mucho menos importante que el regional, el metamorfismo de contacto se produce cuando la placa litosférica comienza a fundirse al alcanzar una gran temperatura y llegar a una determinada profundidad. El magma que se genera asciende a través de la placa continental y se instala en su interior, encajándose entre las rocas que están mucho más frías que el magma. Si suponemos que el magma se encaja en rocas sedimentarias arcillosas como las lutitas, estas reaccionarán ante el aumento de la temperatura, formándose una aureola alrededor del magma donde las lutitas se transforman en corneanas. Habitualmente, en la aureola crecen nuevos minerales como la andalucita o la cordierita, estables dentro del nuevo rango de temperatura. Las rocas metamórficas regionales son muy abundantes y variadas en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Nos encontramos cerca de los márgenes del embalse del Altazar, y aquí podemos ver las principales características de las pizarras. ¿Y por qué sabemos que son pizarras? Lo sabemos por su color oscuro y porque la roca se rompe siempre según planos paralelos. Ah, voy a comprobarlo. Pues es cierto, y además he visto trozos de rocas muy parecidas a estas cubriendo los tejados de algunas casas. Sí, estos son los planos de la esquistosidad, que permiten partir la roca en lajas finas siguiendo esta orientación. Además, nos indica la dirección del aplastamiento que sufrieron los sedimentos arcillosos cuando les afectó el metamorfismo. ¿Todas las rocas formadas por metamorfismo regional son pizarras? No, Gea. Hay otras rocas diferentes. Estas del puerto de La Iruela, algo más al norte de Madrid, se llaman esquistos. Son más brillantes que las pizarras, aunque se parten de forma parecida. Son más brillantes porque en estas rocas se pueden observar los granos minerales que las componen, sobre todo las micas. Y eso no podíamos verlo en las pizarras, porque estas tienen un tamaño de grano mucho más fino que los esquistos. Esta roca se ha calentado y se ha comprimido más que las pizarras. En los esquistos podemos ver aún mejor los planos de la esquistosidad y estimar así la dirección del aplastamiento. Entonces, ¿todas las rocas metamórficas regionales tienen estos planos también marcados? No en todas. Los gneisses, como estos de Cabanillas de la Sierra, se han formado a partir del metamorfismo regional de otras rocas, concretamente de granitos que no tenían muchas micas originalmente.